Aún recuerdo el sonido de las llaves de Julia cayendo al suelo aquella noche. Nunca había sido torpe, pero ese día algo en su forma de actuar estaba claramente mal. Me giré desde el sofá, sin levantarme, observándola desde lejos mientras recogía las llaves con una torpeza que no le correspondía. Julia era siempre precisa, elegante en sus movimientos, como si todo en su vida estuviera planificado al milímetro. Pero esa noche, cuando entró por la puerta, algo había cambiado. ¿Todo bien?, le pregunté, fingiendo no darle importancia a su evidente nerviosismo. Sí, claro, solo cansada, respondió con una sonrisa tensa, la clase de sonrisa que uno pone cuando quiere esconder algo. Eso me bastó. No eran sus palabras, ni su sonrisa, ni siquiera el hecho de que había llegado 2 horas más tarde de lo habitual. Era la forma en que evitaba mi mirada, como sus manos temblaban ligeramente mientras se quitaba el abrigo. Algo no cuadraba, y yo, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de descubrir la verdad más dolorosa de mi vida. Llevaba días sintiendo que había algo extraño en su comportamiento, pero hasta entonces había tratado de convencerme de que eran imaginaciones mías. Después de todo, ¿quién quiere admitir que algo tan sólido como su matrimonio podría estar en peligro? No, no era posible. No con Julia. Pero esa noche, algo dentro de mí cambió. Esa intuición que había estado ahí, dormida, finalmente despertó con una furia inesperada. No le dije nada más. Solo me levanté del sofá y me dirigí a la cocina, tratando de mantener la calma. Mientras llenaba un vaso de agua, mi mente no paraba de formular preguntas. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué se comportaba así? Siempre habíamos sido honestos el uno con el otro, o al menos eso creía. Pero algo me decía que esa honestidad se había roto de una forma que aún no podía comprender. Decidí no presionarla. No esa noche. Si algo había aprendido en la vida es que cuando algo se está desmoronando, forzar las cosas solo acelera el colapso. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que se clava como una espina en la mente, no me dejaba en paz. Así que hice lo que cualquier hombre en mi situación habría hecho, empecé a observarla con más atención. A la mañana siguiente, Julia salió temprano para el trabajo, como de costumbre. Sin embargo, noté algo peculiar en su rutina. Su móvil, que siempre llevaba consigo como si fuera una extensión de su cuerpo, se quedó en la mesa de la cocina. Un detalle pequeño, pero suficiente para hacerme fruncir el ceño. No hice nada al respecto, solo observé, esperando ver si volvía por él. Pero no lo hizo. Y fue entonces cuando supe que estaba a punto de descubrir algo importante. No toqué su teléfono. Eso sería demasiado obvio. Julia no era tonta, si hubiera dejado el móvil ahí, era porque no había nada comprometedor en él o porque quería darme una falsa sensación de seguridad. No, lo que hice fue mucho más sutil. Fui al salón, donde estaba su ordenador portátil. Sabía que ella solía trabajar desde casa algunas noches, y por instinto, fui hacia él. Me acerqué al escritorio, abrí la tapa del portátil y, para mi sorpresa, no estaba bloqueado. No soy un experto en tecnología, pero sabía lo suficiente para revisar su historial reciente. No sé exactamente lo que esperaba encontrar. Quizás algún correo sospechoso o una conversación que no debería estar ahí. Pero lo que descubrí fue algo completamente diferente. En la pantalla, abierto en una pestaña oculta, había un archivo de texto. Lo abrí y comencé a leer, mi corazón latiendo con fuerza mientras mis ojos recorrían las líneas de texto. Era un diario. Un maldito diario que Julia había estado escribiendo durante meses. Al principio, no entendía qué significaba. Parecía inofensivo, una serie de reflexiones sobre su día a día. Pero entonces llegué a una entrada de hacía 2 semanas que me dejó paralizado. Me siento culpable, pero no puedo dejar de pensar en él. Cada vez que estamos juntos,
el mundo desaparece. Con él me siento viva de una forma que nunca había experimentado. No quiero herir a Antonio, pero no sé cuánto más podré seguir fingiendo. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Él? ¿Quién demonios era él? Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, tratando de darle sentido a lo que estaba leyendo. ¿Quién era esa persona? ¿Desde cuándo estaba pasando esto? ¿Cómo no lo había visto venir? En ese momento, supe que ya no había marcha atrás. Mi vida, tal y como la conocía, acababa de romperse en 1000 pedazos. La rabia empezó a subir por mi pecho, pero traté de contenerla. No podía reaccionar todavía, no sin saber más. Cerré el portátil y me dirigí a la ventana. Desde ahí, vi a Julia caminando por la calle, ajena al hecho de que, en ese mismo momento, yo estaba descubriendo su traición. Y fue entonces cuando decidí que no la confrontaría de inmediato. No, iba a jugar mis cartas con calma. Si ella estaba jugando conmigo, yo también jugaría. Pero a mi manera. Había una parte de mí que quería gritarle, que quería que supiera que lo sabía todo. Pero otra parte, más fría y calculadora, me dijo que esperara. Porque si iba a enfrentarla, lo haría cuando estuviera listo para acabar con todo de una vez. Y cuando llegara ese momento, no sería bonito. Ese fue el principio del fin. Después de aquella primera vez que vi el diario de Julia, sabía que no podía quedarme quieto. Algo había en marcha, algo más profundo que simples palabras en un archivo de texto. Pero antes de confrontarla o incluso hacerme preguntas más grandes, necesitaba pruebas. Tenía que entender con quién estaba, qué hacía, y, sobre todo, por qué había decidido traicionar todo lo que habíamos construido juntos. No iba a lanzarme al vacío sin saber en qué me estaba metiendo. La cuestión era, ¿cómo obtener la verdad? Decidí observar. El viejo truco de esperar y ver, pero esta vez con un propósito claro. Ya no se trataba de ignorar los pequeños detalles. Era cuestión de atar cabos. Cada gesto, cada mirada, cada excusa que diera sería clave para descifrar este rompecabezas en el que, lamentablemente, yo era el principal afectado. Julia, ajena a mi descubrimiento, siguió con su rutina habitual. Pero yo ya no veía esa rutina de la misma forma. Había pequeñas cosas que antes me habían pasado desapercibidas, pero que ahora eran evidencia, su forma de vestirse los lunes, especialmente arreglada para lo que, supuestamente, era un día normal de oficina, las constantes llamadas que recibía por la noche, con la excusa de que era del trabajo, y sus pequeños viajes de fin de semana, que siempre justificaba con la excusa de ver a su madre en Salamanca. Lo más fácil habría sido llamarla mentirosa en su cara, pero no, decidí jugar el juego de la paciencia. Un día, me llegó la primera pieza clave del rompecabezas. Estaba en la cocina cuando Julia salió de casa para una reunión con un cliente. Normalmente, se iba deprisa, sin darme demasiada importancia, pero ese día noté algo diferente. Había dejado el ordenador encendido, algo que nunca hacía. Me acerqué, esperando que lo hubiera bloqueado como de costumbre, pero no. La pantalla brillaba frente a mí, abierta en una conversación de WhatsApp web. Me congelé por un segundo, el tiempo suficiente para entender que lo que tenía frente a mí podía cambiarlo todo. No sabía si debía mirar, si lo que estaba a punto de hacer me llevaría a una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Pero esa duda duró solo un segundo. Ya estaba en este lío, no había vuelta atrás. Me acerqué, con el corazón latiendo como un tambor, y leí la conversación. Allí estaba. No tenía un nombre que reconociera. Dani. Pero lo que sí reconocí fue el tono, el contenido de los mensajes. No hablaban de trabajo, ni de clientes. Eran mensajes cortos, llenos de promesas. Te veo en 1 hora, decía uno. Me muero por verte, otro.
pero lo peor no eran las palabras. Era el hecho de que ella estaba contestando. Era parte de algo que jamás había imaginado. No era solo el hecho de que se veía con otro hombre. Era la forma en que lo hacía, la manera en que parecía disfrutar de aquello. Julia no estaba siendo forzada a nada. No era una aventura casual o un error. Todo estaba planeado, organizado. Esto era algo que llevaba tiempo sucediendo. El aire en la cocina se volvió pesado. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de rabia y tristeza que me hizo apretar los puños. Podía escuchar mis propios pensamientos diciéndome que no era real, que debía estar interpretando mal los mensajes. Pero era real, más real de lo que jamás hubiera querido. No había dudas, no había equivocaciones. Julia tenía una relación con otro hombre, y yo era el imbécil que lo había descubierto tarde. Lo siguiente fue un torbellino de emociones. La primera, obviamente, fue la ira. Me llené de furia, con ganas de salir corriendo y gritarle a Julia en su cara que lo sabía todo, que lo había descubierto. Quería llamar a ese tal Dani y destrozarle la vida, tal como ellos estaban haciendo con la mía. Pero entonces, la calma volvió, una calma extraña. Sabía que no podía dejarme llevar. No era el momento de perder la cabeza. Así que hice lo que muchos en mi situación harían, lo más lógico, guardé la evidencia. Tomé mi teléfono, saqué fotos de la pantalla con los mensajes abiertos. Clic, clic. Clic, cada mensaje quedaba guardado en mi galería, como testigos silenciosos de la traición que estaba sufriendo. Ya tenía lo que necesitaba. Esto no era solo una sospecha vaga. Ahora tenía pruebas, algo sólido. Algo que, cuando llegara el momento, no podría ser negado. Durante los días siguientes, intenté seguir mi vida como si nada hubiera pasado. Pero, por dentro, me carcomía el hecho de que Julia seguía actuando como si todo estuviera bien. La veía preparar el desayuno, saludarme con un beso en la mejilla, preguntarme cómo había sido mi día, todo mientras sabía que, en algún momento, se encontraría con él. Intenté no mostrar señales de que lo sabía. Era difícil, extremadamente difícil, pero lo conseguí. Sabía que la única forma de derrotarla en su propio juego era ser más astuto que ella. Una semana después, decidí que tenía que saber más. Los mensajes no eran suficientes. Necesitaba algo más directo, algo que me permitiera ver la verdad con mis propios ojos. Y lo que hice a continuación puede que no fuera lo más moral o legal, pero en ese momento, no me importaba. Decidí seguirla. Lo planeé todo con meticulosidad. Sabía que tenía una reunión programada para el viernes por la tarde. Un cliente, me dijo. Me reí por dentro al escucharla decirlo, pero asentí como si me creyera cada palabra. Llegó el día, y cuando salió de casa, la dejé unos minutos de ventaja. Después, tomé el coche y la seguí. No sabía exactamente a dónde iba, pero imaginaba que no sería a la oficina. Manejé despacio, manteniendo la distancia para no levantar sospechas. Después de unos 15 minutos, la vi girar en una calle lateral, lejos del centro. El lugar no era un restaurante, ni un café, ni mucho menos una oficina. Era un hotel. Aparcó el coche y, con total tranquilidad, salió y entró al edificio. El golpe final vino cuando, unos minutos después, vi aparecer a un hombre. Alto, con barba, que entró al hotel tras ella. No sabía si era Dani, pero no necesitaba confirmación. Sabía lo que estaba sucediendo. Ahí, sentado en mi coche, mirando la entrada de ese maldito hotel, sentí que todo lo que conocía se desmoronaba. Julia no era la mujer que creía conocer. Era alguien más, alguien que llevaba una doble vida. Y yo, el idiota, había estado ciego todo este tiempo. Esa noche, no regresé a casa inmediatamente.
No podía enfrentarla todavía. No sin un plan. Pero ahora sabía la verdad, y eso me daba el control que necesitaba para lo que vendría después. El sábado por la mañana, cuando Julia se despertó, yo ya estaba en la cocina preparando café. Sabía que ese día no podía seguir fingiendo. No podía soportar otra sonrisa falsa, otro beso vacío, otra conversación banal sobre lo que haríamos ese fin de semana. Era el momento de enfrentarla, y aunque había ensayado las palabras 1000 veces en mi cabeza, no estaba seguro de cómo reaccionaría. Ella no sabía que la había seguido al hotel, que tenía pruebas, y eso me daba una extraña sensación de control. Julia bajó las escaleras con esa rutina que, hasta hacía unos meses, yo había encontrado reconfortante. Vestía su bata de baño y arrastraba los pies, claramente cansada de su día de trabajo anterior. Me saludó con un leve buenos días y se dirigió hacia la cafetera. Me senté en la mesa de la cocina y la observé en silencio. Esperé a que sirviera su taza de café, mientras yo me debatía entre lanzarme con todo o empezar con una conversación ligera. El silencio pesaba, y la tensión era palpable, aunque ella parecía no notarlo. O tal vez lo ignoraba. Pero yo no podía seguir con la farsa. Tenemos que hablar, dije finalmente, rompiendo el silencio, con la voz más calmada que pude reunir. Julia se giró, sorprendida. Me miró por un momento, como si intentara leer mi expresión, y luego se sentó frente a mí, con una mueca de ligera preocupación. Supongo que estaba acostumbrada a nuestras conversaciones tranquilas, pero algo en mi tono debió alertarla de que esto no era una charla cualquiera. ¿Sobre qué?, preguntó, intentando sonar despreocupada mientras daba un sorbo a su café. Podía sentir cómo me hervía la sangre por dentro, pero me forcé a mantener la calma. No quería perder los nervios tan rápido, no quería gritarle. Quería que cada palabra que dijera fuera medida, calculada. Tenía que hacerlo bien. ¿Sabes de qué hablo?, le respondí, mirándola directamente a los ojos. No aparté la mirada, y ella tampoco lo hizo, al menos no al principio. Julia frunció el ceño, claramente confundida, o al menos pretendía estarlo. Me di cuenta de que no sabía exactamente qué era lo que yo sabía. Eso me daba una pequeña ventaja. Antonio, no sé de qué hablas. Su tono era firme, pero había algo en su postura, una ligera rigidez en sus hombros, que la delataba. Esperé un segundo, permitiendo que el silencio llenara el espacio entre nosotros, como si le estuviera dando una oportunidad para confesar. Pero no lo hizo. No dijo nada más. Solo se quedó ahí, mirándome, como si esperara que yo siguiera hablando. Así que lo hice. Ayer fuiste a un hotel, dije lentamente, observando cada reacción en su rostro. La sorpresa fue inmediata. Sus ojos se abrieron ligeramente y, por un segundo, pareció haberse quedado sin aire. Pero rápidamente se recompuso, apartando la mirada, intentando encontrar alguna explicación en su cabeza. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, preguntó, tratando de sonar indignada, pero la duda en su voz era evidente. Te seguí, Julia. Te vi entrar al hotel. Esta vez lo dije más fuerte, dejando claro que no era una suposición. Era un hecho. No había vuelta atrás. Su rostro cambió de color. Podía ver cómo procesaba lo que acababa de decir. En ese momento, lo supe, no tenía salida. No había forma de que pudiera negarlo. Pero, aún así, lo intentó. No sé de qué hablas, respondió, levantándose bruscamente de la mesa, derramando un poco de café en el proceso. Caminó hasta la ventana de la cocina, dándome la espalda, y se cruzó de brazos. Estás siendo paranoico. No fui a ningún hotel. Me quedé en silencio por un momento, observándola. Sabía que estaba jugando su última carta, negarlo todo, hacerme parecer el loco. Pero no funcionaría.
Me levanté lentamente y caminé hacia ella. Mi tono era más frío ahora, más decidido. ¿Quieres que te lo demuestre? Saqué mi teléfono del bolsillo y comencé a deslizar las fotos que había tomado el día anterior. La imagen de ella entrando al hotel, la del hombre alto que la seguía poco después. Pruebas irrefutables. Julia se giró lentamente cuando mencioné el teléfono, y pude ver el pánico en su rostro. Sus ojos se fijaron en la pantalla del móvil cuando le mostré las fotos. Ya no podía negarlo. El color de su piel palideció, y por primera vez desde que comenzamos esta conversación, parecía vulnerable. ¿Quién es él? Pregunté, sin dejar que el silencio se alargara demasiado. No respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el teléfono, como si estuviera buscando una forma de salir de la situación. Finalmente, soltó un suspiro tembloroso y se llevó una mano al rostro, cubriéndose los ojos por un momento. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. No es lo que piensas, Antonio. Me reí, pero no de felicidad. Era una risa amarga, llena de sarcasmo. ¿Qué no era lo que yo pensaba? Había visto todo con mis propios ojos. Había leído los mensajes. Sabía que me había mentido durante meses, si no más. Entonces explícame qué es, la desafié, cruzando los brazos y esperando su respuesta. Julia no dijo nada al principio. Podía verla debatiéndose internamente, intentando encontrar alguna excusa que pudiera suavizar la situación. Finalmente, bajó la cabeza y habló, esta vez más tranquila, pero con un tono derrotado. Es un compañero de trabajo. Solo eso. Hizo una pausa, como si sus palabras pudieran hacer que todo lo que había hecho pareciera menos grave. Solo nos vemos para hablar, para desahogarnos. Nada más. Era casi ridículo escucharla. Lo peor es que, en el fondo, sabía que probablemente intentaba convencerme a sí misma tanto como a mí. Pero ya no me importaba. Sus palabras no tenían ningún valor. Todo lo que habíamos tenido, todo lo que alguna vez había sido importante en nuestra relación, se había derrumbado frente a mí, y lo único que quedaba era una amarga realidad. Hablar. Repetí, dejando que el sarcasmo impregnara mi voz. ¿Y también se desahogan en un hotel? Porque eso es lo que parece en las fotos, Julia. Ella se quedó callada, sin saber qué más decir. La mentira no había funcionado, y lo sabía. Podía sentir cómo la situación se le escapaba de las manos. Finalmente, se dejó caer en una de las sillas de la cocina, apoyando la cabeza entre las manos. Antonio, yo no quería que esto pasara, dijo, con la voz entrecortada. No lo planeé. Simplemente, ocurrió. Todo está mal, las palabras se le escapaban torpemente, sin ninguna coherencia. Y ahí estaba, la gran excusa. La misma que seguramente otros hombres han escuchado en situaciones como esta. No lo planeé. Simplemente ocurrió. Como si de alguna manera, el destino la hubiera empujado a traicionarme. Pero no me importaba. Todo lo que decía en ese momento era irrelevante. No había vuelta atrás. Me quedé de pie, mirándola. Había esperado este momento, había anticipado que sería doloroso, pero lo que no esperaba era sentir esta especie de frialdad que ahora me invadía. Tal vez, de alguna manera, ya había comenzado a despedirme de ella hace tiempo, desde el momento en que empecé a sospechar. Lo único que sabía con certeza era que este matrimonio, nuestra vida juntos, había terminado. Julia se levantó de la silla, aún con la cara cubierta de lágrimas, y se acercó a mí, como si intentara suplicarme. Pero antes de que pudiera decir algo más, levanté una mano para detenerla. No, Julia. Ya no hay nada que puedas decir. Esto se acabó. No levanté la voz. No hacía falta.
Mis palabras tenían el peso suficiente por sí solas. La vi pararse frente a mí, derrotada, su cuerpo temblando ligeramente. Sabía que no habría vuelta atrás, que esta conversación marcaba el fin de todo lo que habíamos compartido. Después de nuestra conversación en la cocina, ya no había vuelta atrás. Julia intentó hablar conmigo más de una vez en los días que siguieron, pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar. El daño estaba hecho, y la confianza, rota. No había ninguna excusa que pudiera salvar nuestra relación. Lo único que quedaba por hacer era decidir cómo iba a manejarlo, y en ese momento, solo podía pensar en una cosa, hacerla pagar. No soy un hombre violento, nunca lo he sido. Pero la traición tiene una forma de transformarte, de hacerte ver el mundo desde un ángulo que nunca antes habías considerado. Cuando alguien te rompe de esa manera, cuando destruye todo lo que habías creído cierto, lo más natural es querer devolver el golpe. Y eso es lo que hice. Comencé a planear cómo arruinar su vida de la manera más efectiva y silenciosa posible. El primer paso fue hacerme con toda la información posible sobre su compañero de trabajo. No sabía mucho de él más allá de lo que había visto en los mensajes y las fotos, pero lo suficiente como para empezar a investigar. Sabía su nombre, Daniel González. Me tomó solo unas pocas búsquedas en Internet para encontrar su perfil en redes sociales. No era difícil, tenía una cuenta de Instagram bastante activa, donde presumía de su vida perfecta. Fotos de viajes, comidas en restaurantes caros, salidas con amigos. Todo muy superficial, como si su vida fuera un escaparate de felicidad. Pero no era eso lo que me interesaba. Lo que realmente llamó mi atención fue que estaba casado. Ahí estaba, con su sonrisa estúpida, posando junto a su esposa en fotos de vacaciones en la playa y cenas románticas. Su mujer, una tal Laura, parecía ser una persona completamente ajena a lo que su marido hacía a sus espaldas. Esa fue mi oportunidad. Si él había destruido mi matrimonio, yo iba a hacer lo mismo con el suyo. Pasé horas recopilando toda la evidencia. Capturas de pantalla de las conversaciones entre Julia y Daniel, fotos de ellos entrando juntos al hotel, todo lo que pudiera demostrar que su marido no era el hombre perfecto que ella creía. Y cuando tuve todo listo, lo empaqueté bien. Le envié un correo electrónico desde una cuenta anónima con un mensaje simple pero devastador: tu marido te está engañando. Aquí tienes las pruebas. Adjunté todas las imágenes y las conversaciones. Después de eso, me senté y esperé. No fue difícil imaginar lo que sucedería después. Sabía que Laura iba a enfrentarse a Daniel, y cuando lo hiciera, las cosas en su vida iban a explotar. Y así fue. Unos días después, Julia recibió una llamada que no pudo ocultar. Yo estaba en el salón, fingiendo no escuchar mientras hablaba en voz baja, pero pude oír fragmentos de la conversación. La voz al otro lado del teléfono era alta, molesta, y pude adivinar que era Laura. No puedo creer que me hayas arrastrado a esto, decía Julia, con la voz temblorosa. Todo se está desmoronando. Cuando colgó, se quedó en silencio, sentada en el sofá, con las manos temblando. No me dijo nada, por supuesto. Sabía que cualquier intento de explicarse sería inútil. Yo ya no estaba interesado en escuchar sus excusas. Estaba demasiado ocupado disfrutando el hecho de que todo lo que ella había construido con Daniel se estaba viniendo abajo, justo como lo había planeado. Pero eso no fue suficiente. Hacer que la esposa de Daniel descubriera la verdad era solo el primer paso. Quería que Julia sintiera el mismo dolor que yo había sentido, quería que supiera lo que era perder todo lo que pensabas que era tuyo. Así que me enfoqué en la otra parte de su vida, su trabajo. Julia trabajaba en un bufete de abogados bastante respetado, y su relación con Daniel violaba varias reglas de la empresa. Las políticas internas prohibían relaciones entre compañeros y afectaban la dinámica de trabajo,
y teniendo en cuenta que Julia y Daniel pasaban demasiado tiempo juntos, no era difícil imaginar que eso se convirtiera en un problema. Sabía que si la empresa se enteraba de lo que estaba sucediendo, no solo ellos estarían en problemas, sino también su carrera. Y eso es exactamente lo que hice. Una tarde, envié un sobre anónimo al despacho de recursos humanos de su bufete. Dentro del sobre, incluí todas las pruebas que había recopilado, las fotos, los mensajes. Todo detallado, acompañado de una breve nota: esto está afectando el rendimiento de su equipo. No firmé con mi nombre. Sabía que no hacía falta. No tuve que esperar mucho para ver los resultados. Apenas pasaron 2 semanas cuando Julia llegó a casa una tarde, con el rostro desencajado, y supe que algo había sucedido. Me contó, en un tono frío y distante, que la habían suspendido temporalmente del trabajo mientras investigaban lo que había ocurrido. No dio muchos detalles, pero no los necesitaba. Sabía exactamente qué había pasado. La investigación se extendió durante semanas, y aunque no la despidieron de inmediato, su reputación quedó dañada de forma irreversible. Ya no era la abogada brillante y prometedora que había sido. Ahora era alguien cuyo nombre estaba vinculado a un escándalo interno. Los rumores volaron por toda la oficina, y pronto, muchos de sus compañeros comenzaron a evitarla. Se convirtió en una paria. Y yo, mientras tanto, observaba todo desde la distancia, sin decir una palabra. Julia nunca me preguntó si había sido yo quien había hecho llegar esa información. Tal vez lo sospechaba, pero no se atrevía a confrontarme. Sabía que, al igual que ella, yo estaba jugando un juego peligroso, pero esta vez, tenía todas las cartas en mi mano. El tercer paso en mi plan fue más personal, más íntimo. Sabía que el mayor orgullo de Julia era nuestra casa. La había decorado con cuidado, seleccionando cada detalle, cada mueble, cada cuadro en la pared. Era su refugio, su lugar seguro. Así que decidí arrancárselo también. Empecé el proceso de divorcio de la manera más silenciosa posible. Contacté con el mejor abogado que pude encontrar y comencé a mover las piezas para quedarme con la casa y las propiedades. El objetivo no era solo separarnos, sino hacer que ella se fuera de la casa que tanto amaba. Julia, claro, intentó negociar. Cuando finalmente se enteró de que estaba tomando acciones legales, vino a hablar conmigo, con una mezcla de súplica y desesperación en su voz. Antonio, por favor, podemos resolver esto sin llegar tan lejos, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero para mí, ya no había nada que resolver. Sabía que, legalmente, tenía las de ganar. La casa estaba a mi nombre, y con los abogados correctos, me aseguré de que ella no tuviera forma de quedarse con ella. El día que finalmente se fue, sentí una extraña mezcla de satisfacción y vacío. La vi empacar sus cosas, llevándose solo lo esencial. Lo que antes había sido nuestro hogar, ahora era solo mío. Cuando cerró la puerta por última vez, no dije nada. Me quedé en el salón, mirando cómo se iba, sabiendo que, en cierto sentido, mi venganza estaba completa. No fue una victoria gloriosa, no me hizo sentir mejor sobre lo que había sucedido. Pero al menos ahora sabía que Julia había perdido tanto como yo. Si quería destrozar mi vida, yo me había asegurado de hacer lo mismo con la suya. La casa estaba más vacía de lo que había imaginado. Incluso después de que Julia se llevó sus cosas, todo lo que quedó en su ausencia no era solo un espacio físico, sino un hueco emocional que pesaba en cada habitación. Había ganado, sí. Todo había salido según mi plan, la destrucción de su reputación, la separación forzada, mi control sobre la casa. Pero algo me faltaba. El sabor de la victoria era amargo, y la calma que esperaba sentir nunca llegó. Esa noche, después de que Julia se fue, me quedé sentado en el sofá, mirando las paredes. Todo lo que alguna vez fue nuestro ahora era solo mío, pero ¿a qué precio?
Podía oler su perfume, sentir su presencia en cada rincón, pero ella ya no estaba. Y aunque lo que había hecho estaba justificado para mí en ese momento, la sensación de vacío seguía creciendo. Durante semanas había estado tan enfocado en el objetivo de hacerla pagar que nunca pensé en lo que vendría después. Lo que vino fue el silencio. Un silencio tan profundo que, por primera vez en mucho tiempo, me obligó a enfrentarme a mí mismo. Me sentía como si hubiera logrado el peor de los triunfos, destruir todo a mi alrededor, pero sin ninguna satisfacción real. Comencé a preguntarme si todo este esfuerzo había valido la pena. Julia me escribió unos días después, queriendo verme para hablar. Supongo que lo vi venir, pero no estaba seguro de cómo sería el encuentro. A pesar de todo, habíamos compartido 10 años juntos. 10 años de momentos buenos y malos. Y aunque ahora estaba destruido, no podía ignorar el hecho de que, en algún momento, todo fue real. Acordamos vernos en una cafetería que solíamos frecuentar al principio de nuestra relación. Elegí el lugar a propósito, tal vez para recordarle lo que habíamos sido. Tal vez para recordármelo a mí mismo. Llegué antes que ella, nervioso, aunque no lo quería admitir. Pedí un café solo y esperé, tamborileando los dedos en la mesa. Cuando Julia llegó, no había rastro de la mujer segura que una vez fue. Parecía agotada, no físicamente, sino emocionalmente. Era evidente que la separación, la pérdida de su trabajo, y todo lo que había pasado la había afectado profundamente. Se sentó frente a mí, evitando mi mirada al principio, jugueteando con su bolso antes de finalmente levantar los ojos hacia mí. No había enojo en su expresión, solo una tristeza pesada, y en ese momento me di cuenta de que la persona frente a mí ya no era la misma mujer que me había traicionado. Había cambiado, como yo. Y aunque una parte de mí seguía odiándola por lo que había hecho, otra parte sentía lástima. Gracias por venir, dijo, rompiendo el silencio. Asentí, sin saber muy bien cómo empezar. No había un guión para esto. Todo lo que habíamos sido estaba destruido, pero aún quedaban fragmentos que debían ser recogidos. Finalmente, fui yo quien habló primero. ¿Qué quieres, Julia? Dije, tratando de sonar más frío de lo que realmente me sentía. Ella dejó escapar un suspiro profundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. Quería disculparme, por todo. Por cómo terminé arruinando nuestra vida. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Sé que ya es tarde para arreglarlo, pero quiero que sepas que lo lamento. Todo. Sus palabras resonaron en el aire entre nosotros, pero no causaron el impacto que probablemente esperaba. Ya no me importaba si lo lamentaba o no. Era tarde, muy tarde para eso. Aún así, había algo en su tono, en la forma en que hablaba, que me hizo preguntarme si esta era la primera vez que realmente enfrentaba las consecuencias de sus actos. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté finalmente, sin poder contener la pregunta que había estado en mi mente durante tanto tiempo. Julia cerró los ojos por un momento, como si el simple hecho de escucharme la hiciera recordar todo de golpe. Cuando volvió a abrirlos, sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. No lo sé, respondió, su voz apenas un susurro. Me sentía, atrapada, creo. Empecé a alejarme de nosotros, y para cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. No supe cómo detenerlo. Eso no es una respuesta, repliqué, con un toque de dureza en mi voz. Quería algo más. Necesitaba entender por qué una década de nuestra vida juntos había sido destruida por una aventura sin sentido. Julia bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Sé que no es suficiente, Antonio, dijo. No espero que lo entiendas. No lo justifico. Lo que hice estuvo mal, y sé que te lastimé de una manera que no se puede arreglar. Pero no era feliz. No contigo, no conmigo misma.
Y en lugar de enfrentarlo, lo arruiné todo. Fui una cobarde. Escuchar esas palabras no me dio la paz que esperaba. ¿No era feliz? ¿Eso era todo? ¿Esa era la razón por la que había destrozado lo que habíamos construido? Podía sentir cómo la rabia volvía a burbujear dentro de mí, pero la reprimí. No quería una pelea. No aquí, no ahora. Había hecho lo que tenía que hacer para recuperar el control, y gritarle no me daría lo que buscaba. Destruiste todo, dije finalmente, dejando que el peso de esas palabras cayera sobre ella. Julia asintió, tragando saliva con dificultad. Lo sé, admitió. Y no hay un solo día en que no me arrepienta. Pero ya no puedo cambiarlo, Antonio. Solo quiero que lo sepas. Que lo siento. Hubo un largo silencio después de eso. Ambos nos quedamos allí, mirando nuestras tazas de café, sin saber muy bien qué decir. Quizá porque, en el fondo, ambos sabíamos que ya no había nada más que decir. Lo que estaba roto no podía arreglarse. No podía perdonarla. Pero tampoco podía seguir odiándola para siempre. Finalmente, tomé un sorbo de mi café y la miré fijamente. Ya no tiene sentido seguir discutiendo sobre esto. Mis palabras salieron más serenas de lo que esperaba. Vamos a terminar este divorcio lo más rápido posible y seguir adelante. Lo que haya pasado, ya no importa. Lo que hiciste no tiene arreglo, y yo ya no quiero estar contigo. Solo quiero que esto termine. Julia asintió lentamente. No había sorpresa en su rostro. Sabía que este era el único final posible. Lo entiendo, dijo con la voz quebrada. Quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de quererte. Pero entiendo que eso ya no importa. La miré por un momento, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Tal vez en algún momento, eso habría significado algo para mí. Pero ahora, ya no. El amor que alguna vez sentí por ella había sido aplastado bajo el peso de su traición, y aunque todavía sentía algo, ya no era lo que había sido. Adiós, Julia, dije, levantándome de la mesa. Ella no intentó detenerme. No hubo más palabras, no hubo súplicas. Solo silencio. Salí de la cafetería, sintiendo el frío del exterior en mi rostro, pero esta vez algo era diferente. Había cerrado ese capítulo. No era el final que había imaginado, ni tampoco el que quería, pero era lo que había. Y eso, de alguna manera, era suficiente. Me alejé de la cafetería sin mirar atrás, sabiendo que lo que había sido mi vida con Julia ya no existía. Y aunque el dolor seguía allí, ya no me controlaba. Había hecho lo que tenía que hacer, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía empezar a pensar en el futuro, un futuro sin ella. Pasaron algunos días después de mi última conversación con Julia, y algo en mí cambió. No fue un momento de claridad repentino, ni tampoco una especie de alivio mágico. Fue más bien un proceso lento y doloroso, como si me estuviera quitando una capa de piel que había estado adherida durante demasiado tiempo. Esa tarde, después de salir de la cafetería, me di cuenta de que no estaba huyendo de lo que había pasado. Estaba aceptando la realidad por lo que era, algo que hasta ese momento no había sido capaz de hacer completamente. Los días siguientes me los pasé en casa, en esa casa que ahora era solo mía. Las habitaciones seguían sintiéndose vacías, como si el eco de nuestra relación aún estuviera presente en cada rincón. No podía ignorar que habíamos construido una vida juntos, una vida que ahora estaba destrozada. Pero más allá del dolor y la traición, había algo más importante que surgía lentamente en mí, una sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba atado a las expectativas de alguien más. Durante nuestra relación, siempre había intentado ser el hombre que ella quería que fuera, el esposo perfecto, el que nunca fallaba. Y aunque al principio me había sentido destrozado,
ahora entendía que su traición me había liberado de esa carga. Había pasado semanas, meses, buscando venganza, tratando de igualar el daño que me había hecho. Pero ahora, sentado en el silencio de mi hogar, me di cuenta de que la verdadera venganza no era destruirla. La verdadera venganza era seguir adelante, sin ella. Ese pensamiento me llevó a tomar algunas decisiones que había estado evitando. Sabía que no podía seguir viviendo en esa casa, rodeado de recuerdos que ya no significaban lo que una vez significaron. Así que empecé a hacer planes para venderla. Había sido nuestro hogar durante tantos años, pero ahora era solo un monumento a lo que habíamos perdido. Empecé a vaciar los armarios, a deshacerme de las cosas que ya no necesitaba, como si cada objeto que eliminaba fuera un paso hacia mi nueva vida. El proceso de venta fue más rápido de lo que esperaba. Madrid es una ciudad donde las propiedades se venden rápidamente y la casa tenía una ubicación envidiable. En menos de un mes, había encontrado un comprador y en otro mes más, ya había vendido la casa. Ese lugar que alguna vez fue mi refugio se lo entregué a otra familia, que seguramente haría nuevos recuerdos, lejos de los fantasmas que yo había dejado atrás. Me mudé a un piso más pequeño, algo que no necesitara mucho mantenimiento, pero que me diera la paz que tanto había estado buscando. Era un apartamento sencillo, en una zona tranquila, cerca del parque. No era lo que había imaginado para mí hace unos años, pero ahora entendía que mis expectativas habían cambiado. Ya no buscaba esa vida perfecta que creía tener con Julia. Ahora solo quería algo real, algo que fuera mío, sin las sombras del pasado. Después de mudarme, comencé a reconstruir mi rutina. Volví a salir con amigos, aquellos a los que había ignorado durante todo el proceso de separación y venganza. Al principio, fue incómodo. Todos sabían lo que había pasado, y aunque no me lo decían directamente, podía sentir sus miradas de compasión. Pero no necesitaba lástima. Lo que necesitaba era seguir adelante, paso a paso. Fue en una de esas salidas con amigos que comencé a replantearme muchas cosas sobre mi vida. Nos reunimos en un bar que solíamos frecuentar en los viejos tiempos, antes de que todo se complicara. Entre risas, cervezas y conversaciones, me di cuenta de lo desconectado que había estado. No solo de ellos, sino de mí mismo. Durante tantos años había vivido en función de lo que creía que debía ser, del matrimonio que intentaba mantener, que había perdido la noción de lo que realmente quería. Una de esas noches, hablando con Álvaro, uno de mis amigos más cercanos, me di cuenta de que había algo que nunca había considerado antes: ¿quién era yo realmente sin Julia? Esa pregunta me rondaba la cabeza mientras escuchaba a los demás hablar de sus vidas, sus trabajos, sus problemas cotidianos. Yo no tenía respuestas claras. Solo sabía que la persona que había sido ya no existía. Álvaro, quien siempre había sido el más honesto de nuestro grupo, me miró y, sin rodeos, dijo: «Tío, es hora de que pienses en ti. Has pasado por un infierno, pero no puedes quedarte ahí. No puedes seguir mirando atrás, esperando que algo cambie. Julia se fue. Es momento de que tú también lo hagas». Sabía que tenía razón. Había pasado demasiado tiempo enfocado en lo que había perdido, en lo que ya no tenía. Era momento de soltar todo eso. Y aunque era más fácil decirlo que hacerlo, decidí que iba a empezar por algo sencillo: recuperar mi vida, una vida que ya no estuviera definida por lo que fue o por lo que nunca más sería. Con el paso del tiempo, me fui acostumbrando a mi nueva realidad. No fue un proceso rápido, ni sencillo. Hubo días en los que la soledad me golpeaba más fuerte que nunca, días en los que me preguntaba si alguna vez volvería a sentirme completo. Pero también hubo momentos de claridad, momentos en los que me daba cuenta de que la vida, a pesar de todo, seguía adelante. Y yo con ella. La relación con Julia, aunque destruida, no terminó del todo con nuestro divorcio.
Nos vimos un par de veces más para cerrar temas legales y repartir algunas cosas pendientes, pero siempre fue distante, formal. No había más disculpas, no había más explicaciones. Todo lo que habíamos sido ahora estaba enterrado bajo capas de resentimiento y arrepentimiento. Un día, después de cerrar uno de los últimos asuntos legales, me llamó por última vez. No esperaba mucho de esa conversación, pero me sorprendió lo que me dijo. Antonio, espero que algún día puedas perdonarme. No respondí de inmediato. Las palabras estaban ahí, flotando entre nosotros, pero no había un sentimiento real detrás de ellas. No sentí ni odio, ni compasión. Solo una extraña paz. Sabía que el perdón no era algo que ella pudiera pedirme ni algo que yo pudiera darle tan fácilmente. No sé si algún día lo haré, Julia, le dije con sinceridad. Pero ya no me importa. Colgamos el teléfono, y esa fue la última vez que hablamos. Después de eso, me dediqué a seguir construyendo mi vida, paso a paso. Comencé a tomar clases de fotografía, algo que siempre había querido hacer pero nunca había encontrado el tiempo. Volví a salir de viaje, esta vez solo, explorando lugares que siempre me habían fascinado pero que había dejado de lado. Descubrí que, a pesar de todo, todavía había muchas cosas que podía disfrutar, cosas que eran mías, solo mías. Con el tiempo, empecé a entender que la vida no siempre sale como uno la planea. Había estado tan obsesionado con la idea de una vida perfecta, con un matrimonio perfecto, que no me di cuenta de lo que estaba perdiendo. Ahora, libre de esas expectativas, me sentía más ligero, más libre. Julia se había ido. Nuestro matrimonio, nuestro amor, todo eso era cosa del pasado. Pero yo seguía aquí. Y aunque la cicatriz de lo que pasó siempre estaría ahí, ya no me definía. Había aprendido, de la manera más dura, que la vida sigue, incluso después de la traición más profunda. Y ahora, finalmente, estaba listo para seguir con la mía.